No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Así que esta sería la tercera y última parte de la serie Adicciones. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar, póngase de pie ahí. ¿Dónde están? Okay. Bien. Vamos a orar, amén. Levante sus manos, diga conmigo: Señor Jesús, toda la gloria y la honra para ti. Gracias por bendecirme, por amarme, por cuidarme y por estorbarme. Te doy toda la gloria en esta hora y declaro que yo solamente dependo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Espíritu Santo, háblanos en esta hora. Tome su lugar. Adicciones. Dijimos que adicción, hemos estado hablando durante las 3 semanas. Adicciones es hábito o conductas peligrosas, ya sea de consumo de determinados productos o en especial realmente drogas, que no puede prescindir o resultar muy difícil. Muchas veces una adicción es una afición extrema a alguien o a algo. Amén. Entonces, Dios nos hizo para Él. Amén. Y nos hizo con el fin de que tuviéramos una dependencia. Yo no sé aquí cuántos no se han casado. A ver, levanten la mano los que no se han casado. ¿Cuántos les gustaría casarse? Bueno, los que ya están juntados ya no cuentan. Levante la mano los jóvenes que literal no se han juntado, ni casado, ni nada. ¿Les gustaría algún día casarse? ¿Para qué? Bueno, eso ya, esas cosas, carnalidades en otro lado. Está bien. Esa pregunta me la hicieron hace 12 años. Y la verdad es que hace 12 años yo dije, no, pues yo me quiero casar para estar con mi esposa todo el tiempo, amarla, besarla y desespera. Ya dirían por allá, mi oído se duerme cuando la tengo ahí pegada todo el tiempo, entonces ya la voy a tener a mi lado. Y un cuate me dijo, el amor acaba, brother. Te vas a hartar de tu mujer, te vas a aburrir, no vas a querer estar con ella, es más, te va a hartar, como tú también lo vas a hartar, la vas a hartar a ella. Entonces, ese es el esquema importante. El casarse es para en algún momento estar con la persona que amas para toda la vida. Y cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo de alguna manera para depender completamente de Él, porque Dios quería pasar no solamente un tiempo aquí en la tierra, sino una eternidad con su creación en el cielo. Amén. Así que Génesis 2:23 dice que Dios hizo a Adán, pero lo vio medio incompleto, y entonces forma a Eva. Y dijo entonces, ahí en el Génesis 2:23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Diga conmigo, no se avergonzaban. Toda persona que tiene una adicción fuera de buscar el reino de Dios y justicia, genera una vergüenza. Dice aquí que ellos no se avergonzaban porque todavía no habían pecado. Y la palabra avergonzar es una palabra hebrea que significa confundir o deshonrar. Cuando tú tienes una adicción, bueno, yo no sé aquí, por ejemplo, alguno de los hijos, si uno de tus hijos tuviera una adicción, ya sea a las drogas, al alcohol, a la novia, porque también luego los jóvenes tienen una adicción a las novias, que qué brutos, a los videojuegos. Si tú tienes una adicción a ese grado, terminas deshonrando a tus padres. Entonces dice la palabra que Adán
y su mujer estaban desnudos y no deshonraban a Dios. ¿Por qué? Porque Adán caminaba con Dios, Eva caminaba con Dios, había una relación constante y no era tanto una adicción, porque una adicción es algo que quieres dejar pero no puedes. Una comunión con Dios es algo voluntario, porque estás agradecido con Dios, por eso buscas a Dios. La palabra avergonzar es la palabra deshonra y la palabra confundir, o sea, no estaban confundidos. Cuando el hombre peca, automáticamente genera una separación entre Dios, ¿sí?, y el hombre, y entonces por tratar de buscar a Dios, porque en su corazón y en su espíritu se siente vacío, generan una confusión mental y en su corazón, y por eso es que una de las primeras características que vemos en Noé, es que tan luego baja del arca, porque había tardado entre 100 y 120 años en construir el arca, dice que entra como en una depresión, en una ansiedad, porque se había dado cuenta de que no le servía nada preservar la vida de los demás si sus hijos no tenían ese anhelo de servir a Dios. Entonces dice que Noé planta una viña en la cual empezó a tomarse unos drinks, se metió unas copas y tuvo una confusión, empezó a estar alcoholizado, se desnudó, uno de sus hijos ve su desnudez y el padre lo termina maldiciendo. Entonces eso trajo deshonra no solamente para Noé, sino también para sus generaciones. Así que la parte de avergonzar es una parte o un sinónimo que tiene que ver con deshonra, con confusión. Cuando tú eres adicto a algo, estás confundido, no honras completamente al Padre. Y la palabra hechicería es una palabra en griego que significa fármacos, que viene de farmacia. O sea que cuando tú adoras a Dios sin tus 5 sentidos, que estás bajo el alcohol, bajo las drogas, cualquier efecto de drogas con prescripción médica, traes un nivel de deshonra, traes un nivel de confusión. Vimos adicciones en el tema de la sexualidad, adicciones, hay gente que es adicta al trabajo, ¿sí? Entonces, en conclusión, la parte de adicciones es una afición extrema a algo o a alguien. Y hoy vamos a terminar con esta parte, de adicción. La adicción que todos en algún momento, desafortunadamente por esa naturaleza caída, han tenido, han estado confundidos y han generado un nivel de deshonra. La adicción de vivir sin Dios. Amén. Eso en algún momento en nuestra condición caída ha generado un problema. Y quiero que vaya conmigo a Romanos 3:10. Romanos 3:10. Sí, Romanos 3:10. Quiero que usted vaya conmigo. Acuérdese también de traer su Biblia, porque mucha gente trae su Biblia en el celular, entonces se hace más adicto al celular que a la palabra. La palabra está consagrada solamente para Dios. Ahí nada más vas a encontrar palabra de Dios y en tu celular no. Romanos 3:10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Volte con el que está al lado y dile: no eres justo. Tú dile: tú tampoco. No hay quien entienda. Ya ve, ya sé por qué eres medio bruto, ¿no? Ya sé por qué eres media bruta. No hay quien entienda, ¿no? Dice aquí la palabra: no hay quien busque a Dios. Todos, absolutamente todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De aquí viene lo de Pácala del barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que todos por condición caída tenemos una adicción a algo o a alguien. Porque por naturaleza no decimos: hoy me levanté con ganas de orar al Señor, 3 de la mañana, gloria a Dios, me voy a levantar a orar, Padre, y te levantas. No. Pero no fueras a Cancún, que tu vuelo sale a las 8, porque desde las 2 de la mañana tienes hasta insomnio. Y suena el despertador y Cancún, me espera, allá voy. Porque es un deleite a tu carne. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que a través de una condición caída, toda la humanidad, ¿sí?, no genera un nivel de justicia. La justicia es una dependencia, porque Él es justo, una dependencia a Él. No hay nadie quien haga justicia, ni aún uno. No hay quien entienda, porque quiero que entiendan que muchos de nosotros
nos hablaron de Cristo. Yo no sé cuántas veces te hablaron de Cristo, pero a mí me hablaron muchas veces, 1, 2 y 3, y no entienden. Veía en la semana una hermana que aprecio y quiero mucho, y la veía, la visitaba ahí en su negocio, y le decía, hermana, ¿por qué no nos ha visto? ¿Por qué no nos ha visitado? Y nos decía, ay, pastor, pues es que no he podido, mire, la verdad es que no he querido. Esa es la realidad, no he querido. Y le dije, ¿tiene problemas? Un chorro así cañón. Y me empezó a comentar todos los problemas que tenía. Y entonces entendemos que hay gente que no entiende, tiene broncas y en lugar de buscar a Dios se aleja más y saben que la respuesta es Dios y no entiende. O sea, generan una adicción más a lo malo que a lo bueno, porque Dios es bueno, amén. Entonces no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Se desviaron es que tú tienes una dirección, eres guiado por el Espíritu de Dios, pero algo en tu condición caída genera una adicción para que te desvíes, para que no hagas la voluntad de Dios, para que estés en la iglesia y en lugar de estar atento, estés pensando en la inmortalidad del cangrejo, en qué vas a hacer al rato, en qué tienes que pagar. Ese es un problema muy grande porque dice la palabra que todos se desviaron. Y a través de esta parte de desviarse, la adicción genera que tú y yo seamos inútiles. Escuchaba una persona que decía que el celular no está hecho para los niños porque su sistema motriz y mental no tienen esa madurez para recibir o tener esa parte receptora en su cerebro, y entonces genera un problema que por eso hoy en día muchos niños se desconectan de la realidad. Hoy escasamente vemos niños jugando yoyos, trompos, canicas. Todos los niños están pegados ahí al celular. ¿Por qué? Porque se hicieron inútiles. Así que toda adicción genera un grado de no ser apto, de ser inútil. El alcohol te hace inútil. La gente dice, es que yo tomo y manejo mejor. Yo tomo y agarro mejor las curvas. Yo me drogo y hasta como que me enamoro más de mi esposa. Yo veo pornografía y así no le soy infiel a mi esposa. ¿Sí me está siguiendo? Y entonces empiezan a generar un grado de desviación y los hace inútiles. Y entonces dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso es que este es el último tema, la adicción de vivir sin Dios. Porque hoy entendemos por qué Salomón buscó alcohol, para quién el hay, para quién las rencillas, por qué la situación de la sexualidad, de tantas cosas que vimos la semana pasada, de la promiscuidad, porque todos tienen ese grado de adicción en su carne. Pablo dice, porque mi espíritu anhela, pero mis miembros se rebelan. Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo no tenemos a esa ayuda idónea o esa ayuda idónea no tiene al sacerdote conforme al corazón de Dios? Puede llegar a generar tropiezo si tú y yo no tenemos una convicción. O sea, lo que quiero que entiendas es que la Biblia dice que 2 son mejor que 1, pero si ninguno de los 2 busca a Dios, uno va a hacer caer al otro, a menos que el otro se amachine y se amarre al Señor. Ahora, yo quiero hablarte de esto, ¿por qué? Porque ¿qué pasaría de un hombre, por ejemplo, que busque a Dios, que sea un buen esposo, que no le falte a su esposa su comida, su gasto, que incluso hasta este hombre, dice la palabra de Dios, que hacía sacrificios porque no sabía si los hijos los viernes en la noche se iban de parranda, o a lo mejor el chamaco se iba de promiscuo, o a lo mejor el chamaco iba de pecador? Dice que este padre y esposo hacía sacrificios porque los sacrificios eran como una orden de restricción para que el enemigo no atacara, no solamente a este varón, a su esposa, a su familia, a sus hijos. Era un varón perfecto, al grado de que Dios le aplaude que buscara a Dios con todo su corazón. Así que dice la palabra que este varón tenía ese anhelo de buscar a Dios. Y entonces es probado. Y de alguna manera Dios le permite al chanclas que le dé una sangoloteadita, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que pasa? Mire lo que dice Job 2:7. Esto es tremendo porque pensamos que la santidad se puede transmitir, que si tú caminas bien, la otra persona lo va a hacer bien. Y no, mire lo que dice ahí, Job 2:7. ¿Está conmigo? Dice, e hirió a Jacob con una sarna maligna desde la planta del pie
hasta la coronilla de la cabeza. O sea, Job quedó todo lleno de sarna. Pero dice aquí en el 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, así como una manita, ¿sí? Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces, en el 9, le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, brother. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Dice, pregunta, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Note esto, algo importante. Uno de los problemas de las adicciones humanas, y ahorita vamos a ver qué es lo que radica que el hombre no busque a Dios, es que creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, que lo que hablamos es lo correcto, que lo que pensamos es lo correcto. Y error, porque cuando Adán y Eva pecan, automáticamente se desconectan, porque quienes más bien estaban conectados por Dios, era Dios en Adán y Eva. Se desconecta Dios del hombre y entonces no hay acuerdos entre matrimonios. O dicen por ahí, pues le doy su avión para que no se ponga loca, pastor, ¿no? Entonces lo que quiero que tú entiendas es que Job, de hecho, es el libro más antiguo antes que Génesis, porque Génesis lo escribió Moisés a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra que esta mujer empezó a darse cuenta que Job perdió el ganado, murieron sus 7 hijos, imagínense. Y esa mujer, en lugar de aferrarse y buscar una restauración en Dios, esa mujer generó una adicción de vivir sin Dios. Porque pensamos que si nos va bien, Dios nos bendice. Si tenemos finanzas, Dios nos bendice. Si estamos en sanidad, Dios nos bendice. Pero cuando Dios quiere probar tu fe, ahí es cuando muchas veces empezamos a darnos cuenta que Dios no nos ha bendecido. Y si hasta un punto dices, ok, no me has bendecido porque no te he buscado. Pues ahora, para que se te quite, no te busco nunca más. Y entonces esta mujer le dice, ¿aún tú retienes tu integridad? ¿Por qué eres tan íntegro con Dios? Y decía, porque he aprendido a ser agradecido en lo bueno y en lo malo, en lo poco y en lo mucho. Y entonces esta mujer le dice, ¿sabes qué? Me equivoqué al casarme contigo. Porque mientras esta mujer tenía el gasto, tenía sus hijos, tenía su carro, todo, no había problema. Pero Dios empieza a tratar con Job y al tratar con él, trata con la esposa. Y esta mujer le dice, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete, brother. Imagínate que tu esposa te diga eso. ¿Sí me estás siguiendo? Estaría endemoniada esa mujer. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tú has hablado. O sea, ¿qué te pasa? ¿Has visto las bendiciones de Dios? O sea, solamente vamos a recibir de Dios el bien y no recibiremos el mal. Dios sabe por qué está pasando esto. Y aún así Job no pecó. Pero quiero que entiendan una de las cosas bien interesantes. Que la adicción de no buscar a Dios muchas veces no solamente es de uno, es de dos. Porque dice la palabra que si uno se cae, el otro lo sostiene. Pero ¿qué hay cuando ninguno de los dos busca a Dios? ¿Qué hay cuando los dos son adictos a vivir sin Dios? Van los domingos a la iglesia y de vez en cuando oran por los alimentos. Y aquí en la iglesia, hermano, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero allá afuera, hijo de tu tal por cual me las debes. Y empiezan a salirte víboras de la boca. ¿Qué hay de eso? Dice la palabra que había un matrimonio que aparentemente buscaba a Dios. Estaban en la iglesia, ofrendaban, diezmaban, pero el punto es que tenían una adicción de vivir sin Dios. Pastor, ¿puedo yo venir a la iglesia y aún tener una adicción de vivir sin Dios? Sí, porque aquí nada más vienes los domingos durante 2 horas. Y aquí muchos vienen a aparentar una condición espiritual, pero su verdadera realidad es allá afuera. Y estos brothers en algún momento pensaron que estaban bien delante de Dios. Y mire lo que dice Hechos 5:1. Estas adicciones sí vienen en dúo, vienen en par. Dice la palabra, rápido porque sí me quiero apurar, tengo algo de información buena. Dice Hechos 5:1, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo, o sea, se transió, agarró del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solamente una parte de la ofrenda, del diezmo.
la puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Digan conmigo: no tengo que llenar mi corazón de lo malo. La adicción es todo lo que llena un vacío. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Por qué tomas? Pues porque soy muy tímido. Pero cuando tomo, hasta, ¿qué onda, brother? Hasta bien amistoso te vuelves, ¿no? ¿Por qué te drogas? Para aguantar. Conocí un pastor donde yo nací en la iglesia. Había servicio a las 11, a las 2 y a las 5. El pastor a las 2 estaba predicando. Y en eso se metió a su oficina. Aleluya, gloria a Dios, al Señor todo. Y uno decía: ¿cómo el Espíritu Santo lo sostiene? No, era la cocaína que se metía el pastor. Se drogaba para predicar. Y tú dices: pero esa persona conoció a Dios. Sí, el problema es que llenó Satanás su corazón. Por eso dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Entienda esto: Jesús no va a llenar tu corazón. Jesús va a limpiar tu corazón, lo va a barrer, lo va a dejar chulo. Pero quien se encarga de llenar el corazón eres tú. No es ni tu esposa ni tus hijos. Tu esposa te puede decir: amor, vamos a la iglesia ahorita. Tu esposa ya no te va a volver a insistir, porque a lo mejor tiene la misma flojera que tú tienes. Pero cuando tú eres diligente dices: amor, ¿te vas? No, no voy. Pues entonces me llevo a los niños. Pero no te estás sujetando. La Biblia dice que me sujete a ti, pero primero tengo que sujetarme a Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces quiero que entiendan que ese vacío es porque tú no lo has llenado. Jesús no llena corazones. Tú le dices: Señor, llena mi corazón. Porque si tú no lo llenas, Satanás se va a encargar de llenarlo. Con algo, llámese adicción, llámese vicio, lo que sea. Y lo primero que pregunta, estando Ananías y Sabina en la iglesia, le pregunta a Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, quiero decirte que hay un vacío que hoy Satanás ocupó y que te hace generar una adicción. Y no solamente robarle al vecino, sino hoy le robaste a Dios, sustrajiste. Sabías que esa porción, ese diezmo le correspondía al Señor y te lo robaste. O sea, a final de cuentas, nadie te obligó a que trajeras el diezmo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Y la palabra lleno o llenó es la palabra griega plero con doble O. Lleno es plero. Y escúcheme bien: Satanás, a diferencia de Dios, que Dios es un caballero, Dios te llena si tú quieres y Dios te llena conforme a tú lo vas buscando. Pero cuando tú no buscas a Dios, Satanás se encarga de plero. ¿Y saben qué significa plero? Atiborrar, rellenar un hueco. Satanás llena, atiborra. Así como cuando vas a meter el vaso en el refresco, ahí, que sabes que es refil, pero no, tú quieres que el refresco se caiga así todo espumoso ahí, hasta te vas así, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Satanás. O sea, Dios te dice: ¿quieres que te llene? Sí, búscame. ¿Quieres que te llene? Sí, ora. ¿Quieres que te llene? Ayuna. ¿Quieres que te llene? Lee la palabra. Conforme a la medida que tú busques a Dios, Dios te va a llenar. Pero si tú no buscas a Dios, Satanás se encarga de llenar. Y no solamente de llenar, la palabra plero es de rellenar, de atiborrar un hueco. Y eso genera una adicción para mentir al Espíritu Santo, una adicción para no buscar a Dios como Dios manda, una adicción para justificar que hoy tú estás alejado de Dios. Todas las adicciones son malas, pero si las juntamos, la adicción más peligrosa es la adicción de no buscar de Dios. Y eso, conforme al libro de Romanos,
no hay quien busque a Dios, todos tienen un nivel de adicción. ¿Sí me están siguiendo, iglesia? Dice en el 7, pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró con su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo a esta mujer, a Zafira, le dijo, oye, ¿vendiste en tanto la heredad? En el 8. Y ella le dijo, sí, la vendí en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué? Aquí ya no le dijo, ¿por qué llenaste? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahorita en este momento te vas a morir tú. ¿Sí? Al instante cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, para que los dos estén juntitos en el infierno. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Note algo, varón, nosotros tenemos la responsabilidad de primero llenar nuestro corazón para poder el día de mañana buscar en la ayuda idónea esa equidad, esa bendición. En la mujer no le dice por qué llenó Satanás, sino por qué conviniste. Y la palabra convinisteis es la palabra griega sumfoneo, con M, sumfoneo. Esta palabra conviniste es ¿por qué permitiste que en esa adicción de tu marido hubiera armonía? Póngame atención, esto está interesante. Porque la armonía no solamente es algo que los dos empatan, es más, armonía también existe en la música. ¿Sí? La armonía es que si estás viendo que tu marido está diocioso en el celular, ¿qué haces, amor? Ay, otra vez en el celular. Ay, te pasas. Ay, Juan Alberto. Y entonces terminas igual que él. ¿Qué estás haciendo, Juan Alberto? Otra vez tomando así. Ay, Juan Alberto, te pasas. Y destapa la Tecate. Está mal, Juan Alberto. Ya, yo como quiera le echo gomitas, pero tú te tomas así el alcohol. ¡Qué bárbaro! Gomichelas. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, esta mujer dice la palabra que convinisteis. O sea, tuvo armonía, concordó. Escúcheme bien. Cuando alguien tiene un problema de adicción, vas a concordar más para lo malo que para lo bueno. Porque en lo bueno te vas a meter en broncas. Es que si yo confronto a mi esposa y a mi marido, pastor, es que me meto en broncas. Escúchame, no importa, pero el Espíritu Santo siempre te va a respaldar. Dice la palabra que la palabra convinisteis es armonioso, concordar, ser apropiado, o sea, de mutuo consentimiento. Si quieren, apagamos el ventilador para que no jale luz. O no sé, porque siento que se vaya a apagar ahí. Pero bueno, ahí usted. De mutuo consentimiento. Si tú tienes una adicción o tu marido tiene una adicción, es porque tú también tienes consentimiento en lo que él hace. Dirán por ahí, no le dices nada porque todos tienen que le pise la cola. Bueno, yo soy adicto a la pornografía, pero mi esposa es adicta a las uñas. Y no está mal que te pongas uñas, pero el punto es que le dediques más tiempo a tus uñas que a las cosas de tu casa. No está mal que seas adicto a tu trabajo, pero es un problema que le dediques más tiempo al trabajo que a tu familia y que a Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, bien importante es lo que les voy a decir. Cuando Dios te llena, genera un milagro. Y el milagro, ¿sabe qué hace? Resucitar lo que estaba muerto. Así que si tú en algún momento decías, pues es que tengo miedo que si no me tomo 3 chelas no voy a ver con amor a mi esposa, escúchame bien, Dios puede hacer que puedas volverla a amar como la amaste al principio. Mucha gente tiene miedo de decir, pastor, es que si dejo la pornografía siento que a lo mejor voy a caer en otra adicción. Y ese es un tema bien importante, porque una de las cosas que yo quiero que tú entiendas es que Jesús no solamente tenía discípulos, tenía un amigo discípulo. Sí, Juan era el discípulo amado, pero había un amigo entrañable y ese amigo se llamaba Lázaro.
¿Cuántos conocían a Lázaro en la Biblia? ¿Y saben quién fue Lázaro? Amigo de Jesús. Pero Lázaro murió. Y cuando muere, lo primero que hacen los fariseos es burlarse y decir: ahí está Jesús, tu amiguito se murió. Y Jesús dijo: no importa, porque lo voy a resucitar. Pero María y Marta estaban llorando porque por falta, escúcheme bien, por falta de buscar de Dios, generaron una dependencia de Jesús. Escúcheme bien, no quiere decir que no está mal que buscaran de Jesús, pero Jesús venía a cumplir la ley. Jesús no venía a decir: ay Marta, pues vengo porque te sientes muy triste. Escúcheme bien, yo como pastor, mi obligación es darle un consejo, pero también mi obligación es que usted dependa del Espíritu Santo. Y lo menos que usted pueda molestar al pastor. Ay pastor, qué mala onda. Perdóneme hermano, estamos madurando. ¿Sí me está siguiendo? Y la madurez es algo, es un reflejo de unidad. Y unidad es indivisible, que no se puede dividir. Que con el pastor y sin el pastor tú buscas al Espíritu Santo y Él te da dirección. Entonces Marta y María estaban sacadas de onda porque decían: es que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús llora porque los quería, a los tres amigos los quería. Decía: ¿cómo es posible que no creas que yo pueda hacer un milagro? Pues sí, Señor, puedes a lo mejor sanar una oreja, un ciego, pero resucitar un muerto que tiene 3 días de apestoso. Y Jesús le dice: hay algo imposible para Dios, ¿no? Entonces María, entonces Marta, voy a resucitar a Lázaro para que aprendan a depender ya no de mí, de Dios. Creo que Jesús, así como le dio al Espíritu Santo a sus discípulos, yo creo que también se los dio tanto a Lázaro, a Marta y a María, porque ellos también fueron discípulos de Jesús. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, noten importante, lo que Dios va a resucitar, el enemigo lo va a querer matar. ¿Me lo puedes mostrar bíblicamente, pastor? Sí, gracias por preguntar. Juan 12, vaya conmigo ahí. Juan 12:9. Porque si eres borracho, pues es el compadre es borracho. Pero cuando dicen el compadre ya no toma, ¿cómo que ya no toma? Es más, oye, hasta te disparo las chelas. Compadre, ¿cómo es posible que me vas a dejar con la botella aquí? Porque para la gente causa morbo el que tú ya no tengas una adicción. Y dice Juan 12:9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí. Y vinieron no solamente porque Jesús estaba ahí, sino también vinieron a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Digan conmigo: había. Estaba muerto, pero había vivido. O sea, estaba vivito y coleando. Y dice en el 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte ¿a quién? A Lázaro. O sea, aquel que Jesús resucitó, ahora los principales querían matarlo, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando tú ya no tienes una adicción y empiezas a depender de Dios y Dios hace un milagro en ti, la gente va a querer matar esos sueños, esos milagros. Imagínense, Jesús resucita a Lázaro, Lázaro vive y ahora dicen: hay que matar al milagro, porque todo el mundo está empezando a creer en él. Y eso a nosotros no nos conviene. Don Wilfrido, usted me compró, dirían por ahí, yo me compré el carro porque usted me compraba alcohol todo el tiempo. Ya mi vinatería quebró porque usted ya no quiere tomar. Y tú le dices: pues venga a la iglesia. No, que a la iglesia. Yo lo que quiero es que me consuma usted alcohol, que consuma drogas. Entonces a la gente le incomoda que tú tengas un cambio, porque Jesús ya está llenando tu corazón. Y ese milagro que tú tienes de hoy, depender de Dios, que tienes tú hasta un punto más que adicción a lo humano, adicción a Dios, la gente lo va a querer matar, como a Lázaro. Qué tremendo. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora, rápido, 2 puntos ya, dos testimonios más y nos vamos. Lucas 17:11. Noten algo importante: no todo lo que brilla es oro. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tú y yo tenemos que aprender a tener madurez espiritual, amados hermanos. Miren lo que dice, y la madurez, digan conmigo la madurez.
es indivisible. Yo decido estar contigo, me casé contigo, flaca, porque hoy soy maduro y sé que aunque, fíjense, algo bien interesante, ella es mi aguijón como yo soy su aguijón. La esposa sirve para estorbarme. Le he pedido, Señor, quítamela, pero me dijo, bástate de mi gracia. Porque si yo te quitara a esa mujer, tendrías China libre. Las esposas son esos aguijones que estorban para las adicciones. Yo también le estorbo, pero ahí viene el problema. Porque creemos que lo que estamos haciendo está bien. Y ahorita lo vamos a ver con el último vato. Miren lo que dice ahí Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Digan conmigo, querían llenarse, porque estaban bien vacíos. Los cuales se pararon de lejos porque no se podían acercar a Jesús, porque no sabían si los discípulos podían apedrearlos. En la ley estaba que cualquiera que se acercara a una aldea podría ser apedreado si tenía lepra, dice la palabra ahí. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: ay, pobrecitos, vengan, los voy a sanar. No, les dio una instrucción. ¿Quieren que yo les llene? Sí, obedézcame, vayan y muéstrense al sacerdote. Pero ¿cómo pero si me muestro con trabajos y salí de la aldea y no me apedrearon, y tú me mandas directamente con Claudia Sheinbaum, me van a apedrear allá. Bueno, ¿quieres llenarte de mí? ¿Quieres dejar tu adicción, a tu soledad, tu depresión? Sí, ve y muéstrate. Dijeron, pues ya, ¿qué nos queda? Pues ya dirían por ahí, que nos maten en el camino. Entonces dice que ellos se mostraron, ¿sí? Y ellos fueron caminando. Entonces dice la palabra en el 15, entonces uno de ellos, viendo lo que había sido sanado en el camino, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en rostro en tierra a sus pies de Jesús, dándole gracias. Y este de los 10 era samaritano, o sea, no conocía mucho de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: oye, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay gente que aún teniendo el milagro, siguen sus adicciones. Es que, Señor, sí, ahora sí, por favor, si tú me cumples esta promesa, yo te prometo irme de rodillas a Abba Padre. Yo te prometo hacerle un nicho al pastor, ¿no? Y Dios te cumple y sigues en las mismas. ¿Cuántas veces estuviste a punto de perder tu esposa, tu esposo, y Dios te dijo: te la doy? Y te deleitas unos 2, pero dices: no, ya me aburrió, está re loca mi vieja. ¿Sí me está siguiendo? Entonces yo quiero que usted ponga mucha atención, porque este es un esquema bien interesante. Dice que volvió, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. La palabra volvió es la palabra griega, está media rara, J, upostrefo. J de José, upostrefo. Quiere decir que él regresó. La palabra volvió es que se apartó. Y esta es la parte que más me gusta. La palabra volvió es se convirtió a Cristo. Ese es el significado de volvió, convertirse. Cuando nos convertimos a Cristo, de verdad nos convertimos, toda adicción se va. Pero que hay una verdadera conversión, que tú te apartes de esos amigos que digan: ¿por qué ya no vas con nosotros? No, pues el pastor Tadeo me prohibió hablar contigo, ya no. Y entonces terminan odiando al pastor Tadeo. Y soy de los más odiados en tu familia. Se busca por quitarme a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi compadre. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, apartarse de la adicción es cuestión tuya, de tu convicción. No va a venir el Espíritu Santo y te va a decir: ya no tomes porque te quiero mucho, mira qué mal te ves. Nada. Jesús te va a confrontar. ¿Quieres que te sane? Déjame la botella. La última, déjamela, tú te la tomas, yo me voy. La última, Espíritu Santo, brindemos por el Espíritu Santo que se fue. El Espíritu Santo no te va a rogar más de 3 como tu esposa.
Él no. Él te dice, ¿quieres cambiar? Déjamelo ahorita. O sea, tienes que volver, convertirte a Él. De 10 leprosos, 9 eran judíos, 9 conocían. Y empezaron a sanar. Dijeron, oye, ¿estás sano tú también? Sí. Pues ya, ¿para qué regresas? Vámonos con la sanidad, ¿no? Gózate delante del Señor, ¿no? Es cuando dices, ay, me dieron un cambio de más. Padre, gracias por haberme dado esta bendición. Tú sabías que lo necesitaba. No, regrésate. ¿Ya para qué me regreso si ya estoy bien lejos, Señor? Es más, en lo que camino y en lo que agarro un pecero y le devuelvo la señal a los 20 pesos, ya mejor me los gasto yo, Señor. Estos cuates estaban tan cómodos con la sanidad que dijeron, ¿a qué vamos a glorificar a Dios? Y uno dijo, no, tengo que volver. Es que si estoy sano, pues es por Él y para Él. Y Él le dice, vete, levántate, vete, tu fe te ha hecho salvo. ¿Por qué? Porque tú decidiste en tu corazón convertirte al Señor. De los 10 leprosos, 9 murieron y los 9 se fueron al infierno y uno se fue al cielo. ¿Sí me están siguiendo? Hoy, iglesia, hay una adicción tan grande que el significado, ahí te va, ya es el meollo del asunto. La adicción de vivir sin Dios te lleva a la grandeza humana. La adicción de vivir sin Dios te lleva a la grandeza. Y quiero terminar hablándote de un personaje que no hay mucha información, pero sí me puse a buscar, dirían por ahí, me puse a talachearle en la semana para no hablar, como decía mi papá, ahí a la ahí se va. Y quiero hablarte de un brother que hasta un punto tenía grandeza porque era bueno para el verbo, era bueno para los business, tenía hasta un punto cierto porte, dirán por ahí, se le daba al chamaco o al chavo tener una actitud de grandeza. Por lo general generó una adicción de vivir sin Dios por medio de una botella llamada ego, el yo creo, el yo pienso, el yo soy. Así que voy a hablarte de un personaje que se menciona en la Biblia, pero son 4 en uno. Y este personaje se llama Herodes. Herodes. Está Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes el primero y Herodes el segundo. Quiero hablarte de Herodes. Herodes, hay 4 tipos de Herodes. El primer Herodes el Grande, se habla en los evangelios que fue el que mató a los niños de Belén. ¿Se acuerdan? Cuando supieron que Jesús iba a nacer y que Herodes el Grande, dirán por ahí, el patrón mandó a matar los niños. Después le sigue uno de sus hijos, Herodes Antipas, y este tomó parte en el juicio de Jesús y terminó hasta un punto matando a Juan el Bautista. ¿Sí me está siguiendo? Porque él era un adicto al alcohol. Herodes Antipas era un adicto a las mujeres. Y Juan el Bautista era como el Espíritu Santo, chicotito, frigamequedito. Entonces terminó diciéndole Juan el Bautista a Herodes, esa mujer que tienes no te es lícito tomarla. Y así de, está bien que me regañes. Entonces había una mujer de esas que dijo, oye, Juan, ¿qué se mete? ¿Qué le importa? Si él quiere tomar, que tome. Si él quiere meterse, que se meta. Y entonces le dice a su hija, báilale. Ya cuando lo agarres tomado, yo sé de qué pie cojea, porque Satanás se encarga, ¿qué dijimos? De meter, de saturar, de embarrarte, casi te meten a la novia a fuerzas y te vas a casar con ella. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Y entonces le empieza a bailar y Herodes dice, te daría la mitad del reino si me dieras tu amorcito, ¿no? Y le dice, pues va, quiero algo. ¿Qué quieres? La cabeza de Juan el Bautista. Es que él es mi pastor. No, es que me confronta. No voy a la iglesia los domingos, le doy el diezmo de vez en cuando, pero me estás pidiendo la cabeza del pastor. Quiero la cabeza. Porque no podemos chupar a gusto. O sea, el Espíritu Santo siempre nos está moliendo y no estamos a gustos en la adicción. Entonces dice que había declarado Herodes y termina degollando a Juan el Bautista. Ese es el segundo, Herodes Antipas. Pero de quien te quiero hablar es del tercero, Herodes Agripa, porque tenía mucha gripa. Herodes Agripa el primero, porque hay Herodes Agripa el segundo. Quiero hablarte de Herodes Agripa el primero, ¿sí?
Noten esto, si venimos arrastrando de generaciones con problemas de adicción, quiere decir que la familia ejerce hasta un punto una influencia poderosa y que de alguna manera es duradera aún sobre los hijos, ya sea para bien o para mal. Ejemplo, si tu abuelo fue alcohólico, tu padre va a ser alcohólico y mujeriego, y tú puedes ser alcohólico, mujeriego y drogadicto. ¿Por qué? Porque las familias siempre influyen poderosamente sobre los hijos, ya sea para bien o para mal. Gracias por el amarillo. Pastores, que yo no quiero ejercer tanta influencia sobre mis hijos, quiero que ellos tomen decisiones propias. Pues sí, pero déjalos de estar. Pero ¿y si se equivocan? Que se equivoquen, para eso tienen al Espíritu Santo. Tú ocúpate que les estás instruyendo en el Señor. No les meta la Biblia a fuerza, porque entonces ellos van a ver a Dios como el que no les interesa sus sentimientos, y ese es un error grande. Ahora, los rasgos y cualidades se pasan a las próximas generaciones, así como también esas adicciones. Los errores a menudo y pecados de los hijos desgraciadamente se repiten. Y era lo que había pasado con Herodes el Grande. Mató a los niños de Belén, después su hijo mató a Juan el Bautista, y el tercero terminó asesinando al apóstol Jacobo. ¿Sí? Ahora, ¿quién era Herodes Agripa? Él tenía hasta un punto conocimiento de quién era Jesús. Tenía Herodes Agripa una abuela judía de sangre real que se llamaba Mariamné. Así se llamaba la abuela de este Herodes, Mariamné, y era de sangre judía. Quiere decir que a este Herodes se le instruyó, iba a la iglesia desde pequeñito. Y hasta un punto la gente lo aceptaba de mala gana porque decían, ¿por qué traes Biblia? Pues es que mi abuela me mandó ahí a la escuelita bíblica. No, deja tu Biblia, tú vas a ser rey de nuestro poblado. Porque escúcheme bien, había reyes y estaba el emperador, en este caso era el César, ¿sí? Y entonces los reyes gobernaban pequeñas provincias, y Herodes Agripa el primero, la gente lo aceptaba de mala gana porque tenía parte de ser cristiano o parte de ser judío y parte de ser pagano. ¿Sí me está siguiendo? O sea, era adicto, no era adicto como el que se la vivía todo el tiempo en la cantina, pero andaba más en el mundo y de vez en cuando venía los domingos a la iglesia. De vez en cuando oraba la palabra de Dios. Entonces, este cuate en su juventud cometió muchos errores. Y esto, lo que estoy hablando, es algo que yo me puse a machetearle para darme cuenta que sí es verdad lo que le estoy diciendo. Herodes Agripa en su juventud estuvo temporalmente en prisión por orden de un emperador llamado Tiberio, ¿sí? Entonces quiere decir que este joven en su momento tuvo problemas y su abuela lo iba a visitar a la cárcel y le decía, hijo, busca a Dios. Mira, te dejo una Biblia. Yo sé que tú eres muy inteligente, vas a hacer algo en la vida, pero si sigues con esas adicciones de amistades, de alcohol, la vas a regar. Abuela, es que ya quiero salir de la cárcel. Busca a Dios. Y entonces dijo, pues va, voy a buscarlo. Pero salió de la cárcel y se olvidó de Dios. Y dice la palabra que de alguna manera salió y tenía la gracia de Dios. Se empezó a llevar bien con los emperadores. En ese momento gobernaba un emperador llamado Claudio. Y se llevaba bien con ellos. Así que de todos los Herodes, y esto anote lo importante, siempre estuvieron cerca de la verdad, pero la perdieron. El ser cristiano no te hace hijo legítimo de Dios. Te hace estar cerca de la verdad mientras tú te llenes del Espíritu Santo. ¿Sí me está haciendo? Es que yo soy cristiano. ¿Qué te avala? Tu testimonio. Si no tienes testimonio, lo único que eres es como uno de estos emperadores, ¿sí? Al punto que yo quiero llevar es que muchos estuvieron cerca de la verdad, pero la perdieron. Herodes estuvo con Jesús ahí y la perdió.
Tuvo a su pastor Juan el Bautista y lo degolló. Tuvo a Jacob y lo mandó a matar. Hoy tú estás cerca de la verdad. Mi pregunta es, mi amado hermano, ¿has perdido la salvación? Bueno, es que la salvación no se pierde. Bueno, la has descuidado. Porque Dios te dio un regalo, esta plantita. Y tú la tienes que regar, limpiar, para que cuando vengas delante de Dios le digas, Señor, aquí está mi salvación que me diste. Y te va a decir el Señor, bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si tú no cuidas tu salvación y, ay Señor, pues aquí está mi plantita toda marchita, y tu salvación, pues es que de vez en cuando iba a buscar de ti. No, amigo, pues está marchita, te me largas al infierno. ¿Pero por qué? Porque te di algo para que tú lo cuidaras, para que tú lo buscaras, para que tú te esmeraras. ¿Cuál era la religión de Herodes? Herodes sí tenía una religión: paganismo y judaísmo. Esto era una adicción. ¿Tú qué eres? Soy cristiano dominguero. Los domingos voy a la iglesia y entre semana le doy al mundo. Eres igual que Herodes. Vas a estar tan cerca de la verdad y la vas a perder porque tienes una adicción más hacia el mundo que a las cosas de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces su religión de este cuate era paganismo y judaísmo. ¿Por qué? Porque la religión era solamente importante como un aspecto político. O sea, iba a la iglesia porque iba a pedirle acá por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ya se levantaba su persinada y vámonos. Pero no tenía una conciencia de buscar a Dios, decir, sí Señor, mira, échame la mano, Padre. Aquí ruega por ella, Torre de Marfil, ruega, agua de horchata y no sé qué tanto dice. ¿Sí me estás siguiendo? Tienes que decirlo con convicción. ¿Me estás siguiendo, iglesia? Este cuate no tuvo reverencia, ¿sí?, ni escrúpulo para aceptar la alabanza que solamente a Dios le correspondía. Y sí quiero que vayan conmigo ahí. Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos. Porque está muy cañón esto, hermanos. Hechos 12:20. ¿Sí? Hechos 12:20. Aquí es donde voy a terminar porque ya me pusieron el rojo. Dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, que eran unos cuates que eran bien misneros, pero le habían quedado mal. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, noten el egoísmo y la soberbia de este tipo, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hasta ahí. Le dijeron a este cuate Herodes, se le hace llamar el rey de los judíos. Se les hace notorio, Jesús es el rey de los judíos. Este era el rey de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque era guaguaro, político. Tenía una adicción a las cosas terrenales y materiales y no a buscar de Dios. Es como que yo soy el defensor de los pobres. Yo soy el defensor porque juntamente con el PRI vamos a sacar al país adelante, ¿no? O con Morena, o con lo que tú quieras. O sea, son guaguaguá. A este Herodes se le conocía como el rey de los judíos por la cuestión política. Porque el rey de los judíos, el que sí dio la vida, no solamente por judíos y gentiles, fue Jesús. Pero su nivel de arrogancia, su nivel de adicción por las cosas terrenales, porque era tibiezón el tipo este, llegaron a un punto que recibió la gloria de la gente. Aceptó la alabanza que solamente a Dios le corresponde porque se llenó de ego. Aquí la Biblia lo dice. Y el pueblo aclamó gritando: voz de Dios y no de hombre, como diciendo: Herodes es nuestro Dios, porque no fue radical. Porque aquí es uno y afuera es de, pues a ver, échate un caballito. Uno en julio, 70, ligerito. Así dicen, 77 de perfección.
¿Sí me está siguiendo? En el momento en que nos orgullecemos de nuestras habilidades y de nuestros logros, sin reconocer que son un regalo de Dios, se repite el pecado de los Herodes, o sea, adicciones. ¿Sí me está siguiendo? Yo ya terminé. Bueno, ya acabé. Quiero que se ponga de pie. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender.